Hola a todos, nosotros somos la Redacción Centro 5 y en el presente video abordaremos: primero, importancia del botiquín; segundo, valoración primaria; tercero, valoración secundaria; y cuarto, aseguramiento de la escena. Primero, ¿cuál es la importancia del botiquín? Pues bien, el botiquín nos va a permitir contar con herramientas básicas e importantes al momento de realizar la atención. Veamos cuáles son los materiales importantes que debemos portar de acuerdo a nuestras obligaciones contractuales dentro de ciclovía. Primero, 5 pares de guantes. Esta es una barrera importante al momento de entrar al contacto con el otro. Nos permite cuidar de nuestro bienestar y del bienestar del usuario. Segundo, debemos portar 10 gasas, las cuales nos van a permitir realizar una limpieza más profunda al momento de atender al usuario. Recordemos que la solución salina no logra crear una limpieza por sí sola. Tercero, una solución salina. Esta va a ser nuestra principal herramienta de limpieza. Recordemos que en ciclovía no contamos con agua. Cuarto, debemos portar un micropor, un esparadrapo, un fixomol, los cuales nos van a permitir fijar las gasas que destinemos para la atención. Además de ello, debemos analizar cuál de los 3 elementos es pertinente usar, si el micropor, el esparadrapo o el fixomol. Quinto, 10 curas. Las curas nos van a permitir tapar la herida que no amerita poner un apósito como la gasa. Se retoma el punto anterior, nuevamente analizando cuál es el material pertinente a usar. Sexto, una venda triangular, un inmovilizador de extremidades, una venda fija y una venda elástica. Bueno, frente a la venda triangular, recordemos que en ciclovía se atienden diferentes casos. En este caso se pueden atender luxaciones, fracturas, esguinces, y para cada una de estas lesiones se utiliza una herramienta principal. En este caso, la venda triangular nos va a permitir fijar en caso de que exista una luxación de hombro o necesitemos inmovilizar un miembro en caso de fractura de antebrazo. Los inmovilizadores de extremidades, los cuales son de color azul, nos van a permitir inmovilizar el miembro que se encuentre fracturado. Sirve para una fractura abierta como para una fractura cerrada. Y la venda fija nos va a apoyar en caso de que también debamos inmovilizar el miembro en caso de fractura, además de ello fijando el inmovilizador azul. La venda elástica nos va a permitir crear un movimiento dentro de la articulación. La venda elástica se usa en caso de esguinces. Segundo, valoración primaria. La valoración primaria es lo primero que hacemos al momento que nos encontramos con una escena. Pero recordemos que cuando llegamos a la escena debemos ya de una vez portar nuestros principios de bioseguridad, es decir, debemos contar con nuestro tapabocas y nuestros guantes, puesto que, como se mencionó anteriormente, nos va a permitir tener una mejor atención y cuidar tanto del bienestar de la persona que estamos atendiendo como de nosotros mismos. Además de ello, debemos usar también nuestros sentidos: ¿qué olemos, qué vemos, qué sentimos? ¿Hay algún peligro en la escena que observamos? Esto nos va a permitir analizar detenidamente lo que ha sucedido y además de ello prestar una mejor atención al usuario. Pero bueno, ¿cuál es la valoración primaria? Entonces, esta se va a desarrollar a partir de unas siglas A, B, C, D, E, en donde la A es la apertura de la vía aérea. Esta se usa con una maniobra frente-mentón y se observa que no existe ningún objeto en la vía aérea del usuario que se está atendiendo. B. Buena ventilación. Se debe observar que no se presente ninguna dificultad para respirar. C. Control de hemorragias. En este caso hacemos un escaneo rápido de la persona y observamos qué hemorragias se están presentando. Para ello vamos a hacer uso de las gasas y vamos a hacer compresión con el fin de detener la hemorragia. D. Déficit neurológico.
Acá vamos a observar el déficit neurológico a partir de 2 puntos. El primero es la escala de Glasgow, en la cual evaluamos en caso de que la persona se haya golpeado la cabeza, y recordemos que estaba en una escala sobre 15. En el momento en que la persona o el usuario falla en una de las escalas de Glasgow, debemos especificar en cuál: en la visual, en la verbal y en la motora. El segundo es PIR, pupilas iguales, redondas, reactivas a la luz. Aquí vamos a observar si la persona tuvo un trauma severo y en caso tal, cómo lo podemos tratar. El último es la exploración cefalocaudal. En esta analizaremos si observamos algún objeto incrustado, una fractura, una contusión o de pronto alguna hemorragia como epistaxis, hiposfagma u otorragia. Pero bueno, cuando la persona ya no respira, recordemos que esta ya no se inicia con ABCDE, sino que se inicia con CABDE, en la cual la C ya no van a hacer control de hemorragias, sino se va a convertir en compresiones. Es decir, iniciamos maniobra de RCP. Bueno, pero cuando llegamos a la escena y encontramos a una persona inconsciente, ¿qué debemos hacer? Esta la vamos a evaluar con el AVDI, AVDI. El primero va a ser alerta, la persona está alerta a lo que sucede a su alrededor, o la V, con voz, cuando yo le hablo a la persona me responde abriéndome los ojos. Si la persona no responde, vamos a hacer estímulo de dolor, que va a ser la tercera letra, la D. Vamos a hacerle un estímulo doloroso a la persona para ver si nos va a responder y va a abrir sus ojos. Y el último es I, la persona se encuentra inconsciente y la persona no responde. Esto es importante tenerlo presente, puesto que, como sabemos, en ciclovía se presentan muchos casos. Podemos presentar personas que tengan paro cardiorrespiratorio o podemos presentar personas que se encuentren inconscientes y no sepamos qué hacer. Tercer punto, valoración secundaria. Cuando la persona ya ha salido del posible riesgo que le hemos diagnosticado, por ejemplo, una convulsión, un síncope o una lipotimia, podemos entablar una conversación con ella. Iniciamos la valoración secundaria con las siglas AMP. A. Alergias. La persona sufre alguna alergia que le haya generado cierta reacción. N. Medicamentos. La persona consume algún medicamento, es decir, es la primera vez que se toma el medicamento que haya provocado el suceso o quizás se le olvidó tomarse el medicamento. P. Patologías que presente. La persona tiene algún antecedente familiar o personal. L. Última ingesta. ¿A qué hora comió la persona? La última vez que comió, ¿a qué horas fue? ¿Y qué consumió? Y por último, E. Eventos relacionados. La persona ha tenido acontecimientos similares o ya ha tenido ciertas experiencias con los sucesos, es decir, es la primera vez que convulsiona o ya ha convulsionado en otros sucesos, es la primera vez que le da un síncope o ya ha tenido varios sucesos en los que le ha dado síncope o una lipotimia. Por último, tenemos el cerramiento de la escena. Para este caso debemos hacer uso de las cintas de cerramiento, una lo suficientemente larga para crear una frontera entre aquellos que están mirando y las personas que están implicadas. En este caso podemos apoyarnos de nuestras bicicletas si ha de ser necesario y de algunas personas que estén en la escena. Es decir, si existe una persona que pueda colaborarnos con el cerramiento o algún compañero, podemos pedirle el favor de que nos colabore en este caso. Ahora, el cerramiento se va a generar una línea fronteriza en la cual va a permitir que las personas que están en la escena puedan analizar y puedan atender perfectamente a la persona que está sufriendo un suceso o un incidente o una lesión.